En este episodio vamos a hablar acerca del propósito que tiene el mentiroso al atacarnos en nuestra mente a través de las mentiras. Su propósito es único, es que tú y yo ignoremos la voluntad de Dios. Al ignorar la voluntad de Dios vamos a actuar bajo nuestra propia voluntad, vamos a tomar nuestras propias decisiones. Y creo que tú y yo podemos reconocer que las decisiones que en muchas ocasiones tomamos no son buenas. Las decisiones del ser humano son cautivadas, son llenas de mentiras, son atadas por este mentiroso. Por eso son decisiones cargadas con engaño, cargadas con egoísmo, cargadas con odio, con ira, con celos, con envidias. Por eso es que las decisiones que podemos tomar nosotros de acuerdo a nuestra propia voluntad siempre nos van a acarrear consecuencias. Toda decisión tiene consecuencias. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12 versículo 2 que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados. Y mira que la palabra transformación nos dice que tenemos que tener un cambio en ¿dónde? En la mente. Tenemos que tener una renovación de nuestro entendimiento y así podremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, la cual siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros analizamos este texto nos podemos dar cuenta que el enemigo no quiere que tú y yo conozcamos la voluntad de Dios, porque él sabe que la voluntad de Dios para contigo son pensamientos de bien. La voluntad de Dios nace desde el corazón de Dios. Y Dios, como hijo que nosotros somos, como hija que eres tú, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que lleguen bendiciones a tu vida. Dios quiere que tú tengas las bendiciones que en este momento se encuentran estancadas y que tú no has podido ver. Pero el engañador va a buscar por todos los medios que tú no creas, que tú ignores e incluso que no conozcas cuál es la voluntad de Dios. Cuando vamos a la palabra, encontramos en el Salmo 119, 105 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y aquí nos habla de que la palabra de Dios es una lámpara, es una luz que nos permite andar, que nos permite caminar sin caernos, sin estrellarnos, sin tropezarnos. Y no sé qué decisiones hayas tomado últimamente, o no sé qué decisiones hayas tomado a lo largo de tu vida, en las cuales estás pagando unas consecuencias. La decisión de lo que estás comiendo puede que en este momento te esté acarreando una consecuencia. Problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, problemas de obesidad, problemas en el corazón. Pero así como con la comida tomamos decisiones de qué comemos que nos hace bien y qué comemos que nos hace mal, también hay cosas y decisiones que tomamos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, que pueden estar acarreando consecuencias muy duras y difíciles. Puede que esa situación que estás pasando en este momento con tu hijo sea causa o consecuencia de una decisión que tomaste. Puede que esa situación que estás viviendo en este momento con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, es consecuencia de una mala decisión que tomaste. El salmista nos dice en el Salmo 48 que el hacer la voluntad de Dios me agrada y la ley está en medio de mi corazón. Cuando nosotros ignoramos la voluntad de Dios, cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, es muy difícil que podamos tomar decisiones correctas, porque vamos a tomar decisiones de acuerdo a cómo están nuestros sentimientos o cómo nos encontramos en ese día. Si nos levantamos de buen genio, las decisiones van a ser de pronto buenas. Pero si nos levantamos un día de esos en los que tú no quieres abrir los ojos, que se te pasa el Transmilenio, el bus, que tienes problemas de conducción, que se te atraviesa un motociclista, un ciclista, otro carro, etcétera, etcétera, etcétera. Las decisiones que puedes llegar a tomar apartado de la palabra de Dios y de acuerdo a tu propia voluntad, de acuerdo a tu propio libre albedrío, no van a ser correctas. Cuando miramos el Salmo 33:11, dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los pensamientos de su corazón es la voluntad de Dios.
Y Él quiere que esa voluntad no solamente esté en nosotros, sino que su voluntad también se haga en las siguientes generaciones. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, nos habla de que las maldiciones llegan hasta la tercera y cuarta generación. Lo que tú y yo hacemos, si en algún momento no lo solucionamos y dejamos que pase el tiempo y nos vamos de este mundo, las consecuencias las van a pagar nuestros hijos, incluso nuestros nietos y hasta nuestros bisnietos. Y es posible que tú estés en este momento pagando consecuencias de malas decisiones que tomaron tus padres, tus abuelos o tus bisabuelos. Pero la decisión que tú tomas de acuerdo a la voluntad de Dios va a permanecer por generaciones, y nos habla en la palabra de Dios que hasta 1000 generaciones serán bendecidas por las buenas decisiones que tomemos. Cuando llegamos al libro de Hechos, el capítulo 22, versículo 14, nos dice que el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Dios quiere que nos quitemos esa venda que nos colocó el enemigo, el mentiroso, y podamos mirar cuál es la voluntad de Dios para con nuestra familia, cuál es la voluntad de Dios en ese empleo, cuál es la voluntad de Dios en ese negocio que vas a hacer, para que no tengas dolores de cabeza, para que no tengas que estar más adelante echándole la culpa a Dios de una decisión que tomaste tú solo o tú sola. En este día y en este tiempo que estamos de podcast, yo quiero pedirte que por un momento pienses qué malas decisiones has tomado a lo largo de tu vida. Permite que el Espíritu Santo te pueda revelar qué decisiones malas te han generado consecuencias muy pesadas en esta hora. De pronto estás pagando un crédito. De pronto invertiste tu dinero en un lugar en el que te engañaron, te estafaron. Es posible que de pronto hiciste una sociedad con una persona que te traicionó. E incluso en este momento tu salud está llevando las consecuencias de decisiones en las cuales no pudiste solucionar ese problema. El estrés te agobió, la falta de perdón te agobió y se desarrolló un cáncer, una diabetes, un problema en el colon. Son muchas las consecuencias que quedan de nuestras malas decisiones, y Satanás lo sabe muy bien. Por eso es que el propósito que él tiene es que tú y yo ignoremos cuál es la voluntad de Dios, que nosotros nos dejemos engañar por sus mentiras, que nosotros nos dejemos convencer por su engaño. En la palabra nos dice que Juan 4:33 nos habla el Señor Jesucristo y dice que mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y si tú te das cuenta en esta porción de la palabra, la voluntad de Dios te va a nutrir. La voluntad de Dios va a llegar a tu vida para bendecirte y no para acarrearte problemas. El error y la mentira que tenemos en este momento es que el hacer la voluntad de Dios nos va a oprimir. Es que hacer la voluntad de Dios nos va a quitar privilegios. Es que cuando yo hago la voluntad de Dios soy amargado. Esa es la mentira que el diablo te ha metido. Cuando tú vas en un carro, te puedes encontrar con semáforos. Los semáforos están colocados para tu protección. Los semáforos no los colocaron para que tú te amargaras el día, ni para que llegaras tarde al trabajo, ni para que se te obstaculizara el camino. No, para nada. Los semáforos fueron colocados para protegerte la vida. Al igual que los mandamientos, al igual que las órdenes que Dios nos da para que le obedezcamos, fueron hechas única y exclusivamente para que tú y yo tengamos seguridad, para que tengamos bienestar, para que estemos a salvo. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. En esta hora yo quiero pedirte ahí donde estás. Si es necesario, pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque me dejé llevar por mis instintos. Tu palabra dice que engañoso es el corazón más que todos los órganos. Y Señor, ahí donde estás, dile: yo confieso, Padre, en esta hora que me he dejado llevar
por mis emociones, por mis sentimientos, por mi corazón. Tomé decisiones creyendo que eran buenas, por la presión del grupo. Y estoy en este momento llevando consecuencias que la verdad son muy pesadas. En esta hora, Señor, me arrepiento y te pido que me des ese don para poder arrepentirme en el nombre de Jesús. Y que hoy pueda reconocer que esas decisiones que tomé y las consecuencias que estoy pagando en este momento, es necesario que se cancele esa deuda. Padre, te pido perdón, Señor, porque así como con una tarjeta de crédito, cuando uno la saca, compra, pero en un momento dado empiezan a llegar las facturas. Y sé, Señor, que compré tanto en mi vida, con tantas decisiones en mi propia voluntad, que hoy estoy pagando cada una de esas cuotas con un interés muy alto. Hoy venimos, Señor, delante de ti para que tú nos des paz, para que tú nos des, Señor, la esperanza y para que podamos sentir el bálsamo de tu presencia en esta hora para poder sobrellevar las cargas que son tan pesadas. Tu palabra dice, Señor, que vengamos delante de ti, te entreguemos nuestras cargas y tú nos darás una que es más frágil y más llevadera. Y hoy venimos, Señor, a que nos entregues la tuya, Señor. En esta hora toda mentira que el diablo me ha dicho de que no lea la palabra, de que no siga tu voluntad, de que no crea lo que dice tu palabra, en esta hora yo la llevo a la cruz de Cristo. Y en el nombre de Jesús reprendemos al devorador, reprendemos al mentiroso, reprendemos las mentiras que nos ha dicho, reprendemos el ser voluntariosos, el querer hacer las cosas de nuestra manera, nuestra forma. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque en este mundo nos damos cuenta que cuando el hombre, el ser humano toma decisiones, son decisiones egoístas. Por eso hay tanta guerra, por eso hay tanta enfermedad, por eso hay tanta violencia, por eso hay tanta corrupción, porque se dejaron llevar por sentimientos propios y no por sentimientos alineados a tu voluntad. En esta hora, Señor, nos conectamos a tu espíritu, Señor. Te pedimos que nuestro espíritu sea el que gobierne nuestro cuerpo, que gobierne nuestra alma y que nos las alineemos en esta hora a la voluntad tuya, Señor. Que se haga tu voluntad, como dijo el Señor Jesucristo, y no la de nosotros. Que se haga tu voluntad en ese dictamen médico, que se haga tu voluntad en esa enfermedad, que se haga tu voluntad, Señor, en ese problema jurídico, en esa deuda que se tiene en este momento con ese banco, con esa entidad financiera. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad en ese matrimonio, en esa familia, en ese hogar, no la de nosotros, Padre. Y perdónanos, Señor, porque por nuestras malas decisiones no solamente hemos acarreado en nosotros problemas, sino que ha llegado estas maldiciones incluso a tocar a personas que no tienen nada que ver, personas inocentes. Hemos causado un daño colateral en nuestros hijos, en nuestra familia, en personas que nos aman. Señor, en esta hora, hoy te pedimos que no nos dejemos llevar por el corazón, sino que nos dejemos llevar por el Espíritu. En el nombre de Jesús te consagramos, Señor, nuestras vidas. Te consagramos nuestra mente. Y te pido, Señor, que pensemos en todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que te agrada a ti. En eso tenemos que pensar. No pensar en el problema, en la crisis, en la deuda. No pensar en la enfermedad. Porque solamente el pensar nos trae preocupación. No soluciona el problema. Si es tu voluntad, Señor, en esta hora te pido que venga sanidad en ese cuerpo. Si es tu voluntad, Señor, en esta hora te pido que puedas sanar el alma de aquella persona que está escuchando este podcast. Si es tu voluntad, Señor, te pido que en esta hora resucites esos sueños que se murieron, esos anhelos del corazón. Si es tu voluntad, Señor, que salgamos de ese lugar, pero que salgamos con tu presencia, porque si tu presencia no va con nosotros,
No permitas, Señor, que salgamos, sino que estemos siempre en tu presencia, contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te doy las gracias, amigo, amiga, hermano, hermana, que estás conectado en este tiempo de podcast. Espero que sea de bendición para tu vida, como lo ha sido de bendición para la mía. Si deseas tener una notificación de cada vez que subimos un podcast, te invito para que te suscribas aquí en el canal de YouTube o en Spotify, que también estamos subiendo los audios de estos podcasts para que estés suscrito y te pueda llegar la notificación. Te bendigo en esta hora y en nuestro próximo episodio vamos a estar hablando un poco más de cuál es la defensa que tenemos nosotros para vencer al mentiroso. Mil bendiciones para todos.